Buen día. Nosotros somos el equipo 2 del grupo 3CM5 de la Escuela Superior de Medicina y vamos a dar el seminario de hiperlipidemias. Antes de empezar a explicar las dislipidemias, debemos conocer un poco acerca de las lipoproteínas. Se han identificado 4 grupos principales de lipoproteínas basados en su densidad. Estos son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, lipoproteínas de baja densidad o LDL y lipoproteínas de alta densidad o también llamadas HDL. Ahora vamos a hablar del kilomicrón. Los lípidos de la dieta son absorbidos a nivel intestinal y dentro del enterocito son ensamblados junto con diferentes apolipoproteínas en el retículo endoplasmático y en Golgi, originando el kilomicrón. En este proceso participan múltiples proteínas y entre ellas se encuentra la proteína microsomal transferidora de triglicéridos, MTP, y da origen al kilomicrón naciente. El kilomicrón naciente se va al torrente sanguíneo en donde a partir de HDL maduro adquiere ApoE y ApoC2. ApoE sirve como ligando para la eliminación posterior del remanente del kilomicrón y ApoC2 es un activador de la enzima lipoproteína lipasa LPL. No deben existir kilomicrones en la sangre después de 12 horas de ayuno, debido a que a nivel del endotelio de tejidos extrahepáticos, y especialmente de músculo y tejido adiposo, los kilomicrones sufren una extensa lipólisis mediada por la lipoproteína lipasa, dando como resultado la pérdida de la mayoría de sus triacilglicéridos, es decir, cerca del 70 al 90%. Ahora vamos a hablar de las VLDL, las cuales son las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas son producidas en el hígado a nivel del retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Son formadas por apolipoproteínas, ApoB100, ApoC y ApoE, y por triglicéridos. A su vez, los triglicéridos están formados por ácidos grasos libres, por lo que si aumentan los ácidos grasos libres, aumentan las VLDL. El valor normal en sangre de VLDL debe de ser entre 2 y 30 miligramos sobre decilitro. Ahora hablaremos de las LDL o lipoproteínas de baja densidad. A nivel extrahepático, las VLDL se hidrolizan formando IDL, que como ya vimos, es la lipoproteína de densidad intermedia. Después, esta IDL dará origen a la LDL por acción de dos enzimas, la HDL, que la despoja de triacilglicéridos, y la proteína transferidora de ésteres de colesterol, CETP. Una vez que se sintetiza, es captada por el hígado en un 70% o por tejidos extrahepáticos en un 30%. La LDL también transporta colesterol a las arterias, por lo que entre mayor concentración de LDL, mayor riesgo cardiovascular. Los valores normales en sangre de LDL son entre 100 y 129 miligramos sobre decilitro. Ahora la HDL o lipoproteína de alta densidad. La HDL se origina en el hígado e intestino en forma de ApoA1 o prebeta HDL. La prebeta HDL se transforma en una partícula esférica por acción de la enzima lecitin-colesterol aciltransferasa LCAT en una reacción donde transforma el colesterol libre en colesterol esterificado. La partícula esférica se considera una HDL madura, la cual es capaz de captar colesterol de células extrahepáticas por medio de las proteínas ABCG1 y SRB1 y puede producir más colesterol esterificado. La HDL madura recibe también fosfolípidos de la VLDL por medio de la proteína transferidora de fosfolípidos PLTP. Una vez llega al hígado, interactúa con SRB1, descarga su contenido y sufre hidrólisis de triacilglicéridos. Esto es seguido por el desprendimiento de la HDL y su retorno al torrente sanguíneo para iniciar un nuevo ciclo. Los valores normales de HDL en sangre son entre 40 y los 60 miligramos sobre decilitro. Ahora que ya repasamos los lípidos, podemos hablar como tal de lo que son las dislipidemias. Las dislipidemias reciben el nombre también de hiperlipidemias. Estas son alteraciones de lipoproteínas en el torrente sanguíneo.
Sus causas pueden ser hereditarias o a consecuencia de enfermedades como la diabetes y obesidad. Cuando el nivel de lípidos es muy alto, estas grasas pueden poner a las personas en peligro de desarrollar una enfermedad cardíaca o un derrame cerebral. Hay dos formas de clasificar a las hiperlipidemias, según su perfil lipídico, las cuales son tres: la hipercolesterolemia aislada, la hiperlipemia mixta y la hipoalfa-lipoproteinemia. La otra es según su etiología, dada por Fredrickson, donde tenemos la primaria, por causa genética, la adquirida derivada de hábitos y la secundaria, consecuencia de otra patología. Observaremos la clasificación de las hiperlipidemias por fenotipo, que son los que nos interesan principalmente. Tenemos el fenotipo 1, donde la lipoproteína que se encuentra alta son los kilomicrones. En este fenotipo el colesterol está ligeramente elevado y los triglicéridos mayormente elevados. El riesgo de aterosclerosis no es elevado. En el fenotipo 2A, la lipoproteína alta es la LDL, con un colesterol medianamente elevado, los triglicéridos no alterados y el riesgo de aterosclerosis es elevado. En el fenotipo 2B, la LDL y las VLDL se encuentran elevadas, teniendo un colesterol elevado, triglicéridos elevados y un riesgo de aterosclerosis elevado. En el fenotipo 3, la lipoproteína alta es la VLDL, con un colesterol elevado, al igual que los triglicéridos, y un riesgo de aterosclerosis moderado. En el fenotipo 4, la lipoproteína que se encuentra elevada es la VLDL, con un colesterol ligeramente elevado y triglicéridos elevados. El riesgo de aterosclerosis es moderado. Y por último, el fenotipo 5, donde la lipoproteína que se encuentra elevada son los kilomicrones y las VLDL, con un colesterol ligeramente elevado, triglicéridos mayormente elevados y el riesgo de aterosclerosis no es elevado. Empezaremos con el fenotipo 1 o también llamado hiperquilomicronemia. La hiperquilomicronemia es una enfermedad heredada de forma autosómica recesiva. Es causada por mutaciones en el gen que codifica a la enzima lipoproteína lipasa o menos frecuentemente por mutaciones en genes que codifican a otras proteínas necesarias para la función de la lipoproteína lipasa. Esto causa una disminución de lipoproteína lipasa y por lo tanto un aumento de triglicéridos y kilomicrones en la sangre, de hasta 1000 miligramos sobre decilitro o mayor a esto. La enfermedad habitualmente es diagnosticada en la infancia, etapa en la que existen controversias acerca del uso de fármacos hipolipemiantes. Las causas de una quilomicronemia secundaria pueden ser la diabetes mellitus y el lupus eritematoso sistémico. Entre sus signos y síntomas se encuentran dolor abdominal, pancreatitis aguda, jantomas eruptivos como se ve en la primera imagen, lipemia retiniana como se muestra en la segunda imagen y hepatoesplenomegalia. El suero se encuentra cremoso debido al aumento de kilomicrones. Entre el tratamiento farmacológico de esta dislipidemia se encuentran los derivados del ácido fíbrico o fibratos, al igual que la dieta baja en grasas, es decir, no más de 20 gramos al día. Ahora hablaremos del fenotipo 2A, también llamado hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es un desorden genético con un patrón de herencia autosómico dominante, con una prevalencia en la población general en donde 1 en 500 son portadores heterocigotos y 1 en 1.000.000 son homocigotos. Es causada por mutaciones en el gen receptor de LDL y por mutaciones en los genes para la ApoB, con ello dando un aumento en los niveles plasmáticos de LDL. Está secundariamente relacionada con la obesidad. La hipercolesterolemia familiar homocigota tiene como origen mutaciones en ambos alelos del locus del LDL. Un locus es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia de ADN. Los pacientes presentan niveles elevados de colesterol sérico total mayor a 500 miligramos sobre decilitro o 13 milimoles por litro y niveles de colesterol LDL mayores a 450 miligramos sobre decilitro u 11.7 milimoles por litro. La hipercolesterolemia familiar heterocigota se presenta en pacientes con una única mutación en el alelo del locus del LDL. Tienen un menor nivel de colesterol sérico,
es decir, de 250 a 450 miligramos sobre decilitro, o 6.511 a 11.6 milimoles por litro, y de LDL 200 a 400 miligramos sobre decilitro, o 5.2 a 10.4 milimoles por litro. Signos y síntomas. La hipercolesterolemia familiar homocigota es asintomática, mientras que la hipercolesterolemia familiar heterocigota presenta aterosclerosis, jantomas planos y tuberosos, como podemos observar en las imágenes de la izquierda, y jantelasma, como en la imagen de la derecha. En cualquiera de los dos tipos, al pasar el tiempo y debido a un alto nivel de colesterol, se puede presentar hipertiroidismo, síndrome nefrótico y un infarto agudo al miocardio. Dentro del tratamiento tenemos grasas saturadas menos del 30% de sus calorías diarias, consumir de 10 a 20 gramos de fibra soluble por día, aumentar la cantidad de actividad física, mantener un peso corporal saludable. Y en el tratamiento farmacológico, el consumo de estatinas, resinas fijadoras de ácidos biliares, inhibidores de la absorción del colesterol y una combinación de inhibidor de la absorción del colesterol con estatinas. Ahora hablaremos del fenotipo 2B o también llamado hiperlipidemia familiar combinada. La hiperlipidemia familiar combinada es autosómica dominante que afecta a diversos genes y en específico a ApoB100. Su incidencia es de entre el 1 y 2% de las personas y es caracterizado por el incremento de partículas LDL y VLDL y una disminución de HDL, lo cual se asocia más al sexo masculino. Después de la lipólisis de triglicéridos, los ácidos grasos libres no son captados de manera normal, por lo cual van al hígado en donde ocurre una sobreproducción de ApoB y por consiguiente una mayor síntesis de VLDL, la cual se acumula. Por otro lado, los triglicéridos, de origen intestinal y hepático, permanecen en el plasma, lo cual aumenta las partículas LDL. La enfermedad está asociada a diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y esteatosis hepática. Las manifestaciones clínicas son valores encontrados en análisis de colesterol mayor a 240 miligramos sobre decilitro y triglicéridos mayores a 200 miligramos sobre decilitro. En piel se observa jantelasma y jantomas, planos palmares y tuberosos en codos. También puede provocar aterosclerosis y pancreatitis aguda. El tratamiento es primeramente una modificación del estilo de vida, que incluye bajar de peso en caso de obesidad, hacer ejercicio, comer de forma saludable con dietas bajas en lípidos y dejar de fumar si la persona lo hace. Como tratamiento farmacológico, se utilizan estatinas o fibratos, y en caso de intolerancia a fibratos se da omega 3. Hablaremos ahora del fenotipo 3 o también llamado disbetalipidemia. La disbetalipidemia es autosómica recesiva con deficiencia del gen ApoE. Tiene una incidencia de 1 en 10.000 personas y se caracteriza por una presencia anormal de bandas beta-VLDL, es decir, kilomicrones residuales e IDL. Debido a la deficiencia de ApoE, los residuos no son reconocidos y se dificulta la aclaración de VLDL, por lo tanto hay una acumulación en plasma. Está asociada a hipotiroidismo, obesidad y diabetes mellitus. Sus manifestaciones clínicas son valores de colesterol y triglicéridos de entre 300 a 1000 miligramos sobre decilitro, aterosclerosis, jantelasma y jantomas, tuberosos en tendones y planos en pliegues. Como tratamiento de primer uso, se debe modificar el estilo de vida de la persona, por lo cual debe bajar de peso, hacer ejercicio y alimentarse con dieta baja en lípidos. Dentro del tratamiento farmacológico se dan fibratos, ezetimiba, ácido nicotínico y omega 3. Ahora tenemos el fenotipo 4, también llamado hipertrigliceridemia familiar endógena. La hipertrigliceridemia familiar endógena, también llamada primaria esencial o familiar, es la hipertrigliceridemia primaria más frecuente con una prevalencia de 0.5 a 1% de la población. Presenta una herencia autosómica dominante.
se ha relacionado con la hipertrigliceridemia familiar el gen que codifica la ApoA5, el cual es un activador de la lipoproteína lipasa. Esta hiperlipidemia se suele presentar en las personas a partir de los 20 años. En la hipertrigliceridemia familiar se encuentran elevadas las VLDL y los kilomicrones. El incremento de las VLDL es debido al aumento de su síntesis hepática y a la disminución de su catabolismo. La síntesis de VLDL no se acompaña de la síntesis de ApoB100, lo que da lugar a unas VLDL aumentadas de tamaño y con un alto contenido de triglicéridos. Por lo tanto, el lípido más elevado son los triglicéridos, que pueden encontrarse de 250 a 500 miligramos sobre decilitro. En este caso, la hipertrigliceridemia familiar sería sintomática, y cuando se encuentran por arriba de los 1000 miligramos sobre decilitro, sí pueden presentarse síntomas de los cuales hablaremos más adelante. También podemos encontrar al colesterol ligeramente elevado, pero no tanto como la cantidad de triglicéridos. Está asociada a diabetes mellitus por deficiencia de insulina en la tipo 1 o por resistencia a la insulina en la tipo 2. La diabetes mellitus favorece la lipólisis del tejido adiposo, liberando ácidos grasos libres a la circulación. Disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa, realizando un catabolismo defectuoso de VLDL y kilomicrones. El aumento de ácidos grasos estimula la secreción hepática de VLDL y ApoB. También está asociada a la obesidad. Un paciente con obesidad central, con acumulación de grasa visceral, son los pacientes más propensos a hipertrigliceridemia. Tenemos también el síndrome nefrótico, que se debe más a un problema en el catabolismo de triglicéridos que en la síntesis. Se da un enlentecimiento en la cascada metabólica de las VLDL en su paso hacia IDL y LDL, que está comandada por la acción de la lipoproteína lipasa. Parece relacionarse con el aclaramiento renal de la albúmina. Y por último, el alcoholismo. El alcohol puede aumentar las concentraciones de triglicéridos, principalmente pacientes con hipertrigliceridemia familiar o endógena, donde el consumo de alcohol puede llevar a una hipertrigliceridemia grave con hiperquilomicronemia y elevado riesgo de pancreatitis aguda. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que si los triglicéridos son inferiores a 500 miligramos sobre decilitro, será asintomática, mientras que en triglicéridos elevados a 1000 miligramos sobre decilitro se presentará dolor abdominal, hiperglucemia por resistencia a la insulina, jantomas, cardiopatía isquémica, hiperuricemia y riesgo de pancreatitis. El tratamiento es restricción dietética de azúcares refinados y reducción de alimentos con alto índice glucémico, procurar la pérdida de peso y realizar ejercicio físico, y en triglicéridos superiores a 400 miligramos sobre decilitro, debe considerarse la terapia farmacológica utilizando fibratos, niacina y ácidos grasos omega 3. Ahora hablaremos del fenotipo 5 o también llamado hipertrigliceridemia mixta. Es una hipertrigliceridemia al igual que el fenotipo 4, con la diferencia de que en el tipo 4 es de origen endógeno a expensas de VLDL, mientras que el tipo 5 es de origen mixto, es decir, con un aumento tanto de triglicéridos endógenos como exógenos. Así tendremos elevados los kilomicrones y las VLDL, y con esto un colesterol mayor a 250 miligramos sobre decilitro y triglicéridos mayores a 1000 miligramos sobre decilitro. La herencia es autosómica dominante con un déficit de ApoC2, el cual es un cofactor esencial de la lipoproteína lipasa y por mutaciones en ApoA5. Esta hipertrigliceridemia está asociada a diabetes mellitus y a obesidad. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, jantomas, lipemia retinalis y pancreatitis aguda. Dentro del tratamiento se recomienda una dieta con un consumo de colesterol menor a 300 miligramos por día, ejercicio, disminuir o eliminar el consumo de alcohol y tabaco, bajar de peso y un tratamiento farmacológico con el uso de fibrato o ezetimiba. Ahora hablaremos del tratamiento farmacológico, donde hablaremos del mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos utilizados en las hiperlipidemias.
Como primer medicamento tenemos el fibrato, el cual estimula los receptores para-alfa que inhiben la lipólisis para disminuir los niveles de triglicéridos y VLDL. Está indicado para el fenotipo 1, 2B, 3, 4 y 5. La estatina inhibe la enzima HMG coenzima A reductasa, que limita la velocidad de síntesis del colesterol. Está indicada para los fenotipos 2A y 2B. La ezetimiba reduce selectivamente la absorción del colesterol en el intestino. Está indicada para los fenotipos 1, 2B, 3 y 5. Las resinas se unen a las sales biliares sustrayéndolas e impidiendo la circulación enterohepática. Está indicada para el fenotipo 2A. El ácido nicotínico, o también llamado niacina, es el hipolipemiante más antiguo. Este modula la síntesis hepática de triglicéridos, incrementando la degradación intracelular de la ApoB. Ejerce también una acción en el tejido adiposo, inhibiendo la lipólisis de los triglicéridos y disminuyendo la tasa de ácidos grasos libres en el plasma. Está indicada para el fenotipo 2B, 3 y 4. Y por último, los ácidos grasos omega 3, EPA o DHA, reducen los triglicéridos plasmáticos entre un 20 a un 40%. Los omega 3 modulan diversos genes relacionados con el metabolismo lipídico e inhiben la síntesis y secreción hepática de las VLDL y por ello de los triglicéridos. Está indicado para los fenotipos 2B, 3 y 4. Al hablar de hiperlipidemias es importante hablar de aterosclerosis, ya que es un padecimiento muy común en estas. La aterosclerosis es una enfermedad en la que se depositan lípidos dentro de las arterias, que como ya sabemos son los vasos sanguíneos que llevan sangre rica en oxígeno al corazón y a otras partes del cuerpo. La placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, la placa se endurece y estrecha las arterias, con lo cual se limita el flujo de sangre rica en oxígeno a los órganos y a otras partes del cuerpo. La aterosclerosis puede causar problemas graves como ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte. Dentro de las causas principales tenemos el hábito de fumar, las cantidades altas de ciertas grasas y colesterol en la sangre, la presión arterial alta, la hiperglucemia debido a la diabetes y la obesidad. En la placa de ateroma predominan los elementos inflamatorios. Hay acumulación de macrófagos, células espumosas, depósitos de colesterol libre, aumento de la matriz extracelular, necrosis, células musculares lisas que se transforman en células fibrosas. Es importante entender que los macrófagos endocitan a la LDL oxidada. Al acumular tanta LDL, pasan a convertirse en células espumosas como la que podemos observar en la imagen. A continuación veremos cómo se forma una placa de ateroma. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo, porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural Por nuestra parte, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas,
ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo, porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar